Testimonio de matrimonio restaurado. Mi amado me sorprendió aun cuando todo lo hice mal. Promesa de hoy. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro 5:10. Alesia, ¿cómo comenzó en realidad tu restauración? Conocí a mi esposo en la misma iglesia donde asistía. Me casé muy enamorada a los 28 años, mi esposo a los 31. Como ambos compartíamos la misma fe, nos gozábamos de servir en cualquier área en los ministerios. Ambos trabajábamos y no tuvimos hijos hasta los 10 años de casados. Uno, hijo del corazón, y el otro, hijo biológico. Estábamos ambos disfrutando de la paternidad, casi creciendo gemelos, pues solo se llevaban 7 meses de diferencia, ya que durante el proceso del trámite de adopción, cuando el nacimiento de nuestro primer hijo estaba muy cerca, me quedé embarazada de nuestro segundo hijo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a atravesar, Alesia? Había transcurrido 3 años de felicidad con nuestros hijos cuando empecé a notar indiferente a mi esposo y empecé a sospechar, a cuestionar, a hacer preguntas que mi esposo no quiso responder. Pasaron varios meses cuando me atreví a investigar más y descubrí la infidelidad de mi esposo con una damita que vivía muy cerca de su zona de trabajo. Cuando lo confronté me confesó que eso no era todo, pues la otra persona tenía 3 meses de embarazo. Mi mundo se vino abajo. Esa noche no dormí en lo absoluto, tampoco mi esposo. Mi esposo no pidió perdón y se mostró frío, con un corazón duro aun con nuestros pequeños. ¿Qué principios de la palabra de Dios o por medio de nuestros recursos, Alesia, te enseñó el Señor durante esta prueba para cambiar tu situación? Al descubrir la infidelidad de mi esposo me ocupé de que su familia y mi familia se enteraran, incluso algunos miembros de la iglesia. Le llamé al pastor al día siguiente, el cual vino, platicó y oró con nosotros. Le pidió a mi esposo que me pidiera perdón y lo hizo, pero yo sabía que no era sincero. Mi esposo no se mostraba arrepentido. Durante varios meses estuve celosa todo el tiempo, siempre exigiendo, reclamando. No había ya confianza ni buena comunicación. El muro de indiferencia se hacía más grande. Yo acudí a terapias con un psicólogo, lo cual, puedo decir, empeoró la situación, pues él me aconsejaba buscar el divorcio, demandar la pensión alimenticia y seguir mi vida. No pedí el divorcio a mi esposo, pero sí puse la demanda alimenticia para mí y mis hijos, y el muro de separación se hizo más grande todavía. Mi esposo dejó de asistir a la iglesia, es más, lo borraron de la iglesia, pero en medio de todo esto me ocupé de orar mucho por su regreso a la iglesia como un miembro fiel y activo nuevamente. Sabía que Dios me escuchaba, pero no me respondía. Yo tenía fe y clamaba todo el tiempo por su alma, pero al ver su indiferencia, su distanciamiento y cómo se alejaba de los amigos, la familia y del Señor, perdía las esperanzas. Empecé a mirar en internet testimonios de matrimonios restaurados. Eso me mantenía creyendo y esperando en medio de la prueba. Hasta que un día encontré el ministerio y vi que era todo bíblico y gratis. Así fue como aprendí que debería cambiar yo primero y debía volver a mi primer amor, Dios, y mi esposo celestial, mi amado y consejero por excelencia. Definitivamente fue el capítulo 1, mi amada, del libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, que despertó en mí la esperanza de la restauración matrimonial. Y luego el capítulo 5, tu primer amor. Realmente me abrió los ojos y me hizo ver que mi esposo se había convertido en un ídolo para mí y yo no lo sabía. Dios es celoso y Él permitió esto para que Él volviera a ocupar este lugar especial en mi corazón, como yo en el suyo. ¡Wow! Fue lo mejor que pude experimentar. Recordé cuando era una jovencita y servirle era mi pasión. Leer su palabra era mi deleite. Realmente disfruté este reencuentro con mi amado. Él me llevó a hacer un recuento de mi vida desde mi niñez. Me ayudó a perdonar a todos en mi corazón. Le pedí perdón a mi Señor por aquellos que ofendí. Fue como ponerme a cuentas con Dios y vaciar mi corazón de todo rencor y malos recuerdos. Sentir su perdón fue liberador. Cuéntanos, Alesia, ¿cómo pasó? ¿Tu esposo solo regresó por la puerta principal? El Señor me llevó a ministrar a otras damitas para que recibieran su consuelo, como Él me consoló a mí y me mantuve ahí todo el tiempo, incluso hasta hoy, y me he gozado de ver la restauración personal y matrimonial de otras damitas, que sucedieron incluso antes de mi propia restauración. Algo chistoso que pasó fue que las damitas me preguntaban sobre mi restauración y el Señor había hecho provisión, ya que un año antes mi esposo había regresado a casa para volverse a ir. Sin embargo, en ese tiempo yo escribí mi testimonio de restauración
y ese testimonio era el que yo compartía con ellas y veía cómo despertaba la fe y la esperanza para sus matrimonios. Nunca les dije que mi esposo se había vuelto a ir, hasta que mi esposo volvió para quedarse. Ellas se asombraron mucho, pero no quería que ellas desistieran, porque yo sabía que si Dios lo hizo una vez, lo podía hacer de nuevo, y así fue. No fue fácil soltar. Tuve que clamar, ayunar, rogar a mi amado me ayudara a soltar desde el corazón. Sabía que esa era la clave para mantenerme cerca de mi amado Padre Celestial y dejar que Él se ocupara de mi esposo. Me alejé de la familia y amigos, incluso de la iglesia. Me ocupé de pasar mucho tiempo a solas con mi amado, y así fue como fui soltando de a poco. Ya no le llamaba, y cuando él llamaba dejaba que los niños contestaran el teléfono. Aprendí en los cursos que debemos tener horarios para orar tal como el profeta Daniel, así que coloqué mi alarma para ir a mi lugar secreto. Oraba también la palabra, es decir, promesas, y de esa manera sabía que estaba pidiendo conforme a su voluntad. Me dormía temprano y me despertaba a las 3 de la mañana. Empezaba con una canción de amor para él, luego leía un devocional de RMI, un capítulo de Salmos y un capítulo de Proverbios. Eso me mantuvo animada. Algo que me ayudó a renovar mi mente fue subrayar en mi Biblia cada promesa que yo sentía que era para mí. Fue especial. También hacía oraciones personalizadas escritas en mi libreta pequeña. Ocupaba una hoja para orar por mi esposo, otra para orar por mí y otra para mis hijos. También ocupaba una para orar por la otra mujer y por sus hijos. Mi amado me daba citas bíblicas para convertirlas en oración. En verdad era un momento especial y sorprendente. Orar así me ayuda a soltar, perdonar, sanar. Como mi esposo tuvo varios regresos y me daba cuenta que yo no había sanado, pues volví a ser contenciosa, en oración clamaba y lloraba y le decía al Señor que se lo llevara de nuevo y que lo trajera cuando estuviera lista. Y así sucedía. Un día encontré una carta sugerida en el curso 2, Reconstruir, y que era para ayudar a soltar, justo en el momento en que lo necesitaba. Así que personalicé esa carta a mi situación y se la entregué un día que me dijo que quería hablar conmigo. Así que esta vez lo interrumpí y le di la carta y pedí que la leyera enfrente de mí. Él, muy sorprendido, me preguntó cuándo la había escrito y solo le dije que la tenía escrita desde días atrás. Él se fue, y mientras me aseguré de llevar los cursos Mujer Sabia y Vida Abundante, encontrando a mi esposo celestial, continué con salmos y proverbios, pues eran mi delicia durante el día y la noche, pues los ponía en audio y me dormía con ellos. En la carta decía que por un año no iría con su familia, y me aseguré de cumplirlo. No fui. Aunque mis cuñadas me invitaban, solo los niños fueron. Con el tiempo me di cuenta que llamaba con más frecuencia y también mis suegros hablaban con los niños. Al acercarse el cumpleaños de uno de mis niños, sí pidió hablar conmigo y me dijo que vendría y traería un pastel, pero me dijo, ayúdame a escoger un personaje bíblico para el pastel. No quiero ponerle un personaje de la televisión, sino de la Biblia. El día del cumpleaños vi que no llegaba, pero yo estaba lista con comida y demás, menos con el pastel. Mi niño preguntó por el pastel y le dije que su papá lo llevaría, pero que a lo mejor tenía algún problema y por eso no llegaba. El niño lo entendió muy bien. Comimos y al terminar vimos que llegaba con el pastel y el personaje bíblico de la historia favorita de mi niño, el líder Moisés, y se puso muy feliz. Partimos el pastel, tomamos fotos y el niño pidió una los cuatro juntos, a lo cual accedió. También dijo llevaría a los niños al parque, pero me pidió lo acompañara y fuimos, solo que yo mantuve mi distancia dejándole espacio para que él disfrutara de los niños y los niños de él. Al regresar a casa se despidió y se fue. En el transcurso de la semana me envió un mensaje diciendo, ahora que te vi me pareciste más hermosa que nunca. Yo solo le dije gracias, pero no le di mucha importancia. Pero le dije a mi amado, aún no, no quiero perderte, estamos bien así, tú y yo y los niños, no quiero perder esta paz y gozo que siento contigo. Esa misma semana me pidió lo acompañara a una cita médica y fue allí donde dijo que agradecía mis oraciones, aunque nunca le dije que oraba por él. Yo no pude contener las lágrimas cuando me dijo que se había encontrado al pastor que nos casó por la iglesia, y al verlo tomado le dijo, yo te conocí un líder en la iglesia, ¿cómo está tu esposa y los niños? Agregó, no todo está perdido. Me dijo que esas palabras fueron como martillo en su mente por varios meses. Me abrazó y me dijo que no llorara, que nunca más se separaría de mí y de los niños.
¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Alesia? Recomiendo todo el material del ministerio. Llevar un orden desde llenar el formulario de evaluación, los primeros cursos son la base, los videos, hacer los diarios, leer salmos y proverbios para renovar la mente y mantener fe y esperanza. Pasar tiempo a solas con el Señor es la clave. Llegar a conocerlo más de cerca y aprender a adorarlo con canciones de amor será una experiencia única. Les animo a trabajar para Dios mientras Él trabaja para nosotras, ayudando a otra damita que esté necesitando. Sean fieles devolviendo los diezmos y ofrendas, y Él reprenderá al devorador. Pronto escribiré mi novela de restauración para compartirles más detalles del proceso de restauración, aún después del regreso de mi esposo, pues mi amado continúa completando la obra que inició conforme a su promesa. Alesia Abraham.